Buenas noches, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a hacer la exposición de nuestra encuesta. Nuestra encuesta se basa en los efectos psicológicos causados tras la segunda vuelta electoral. Hemos elegido ese tema ya que el tema sobre las elecciones electorales en esta segunda vuelta se ha vuelto un tema muy controversial y queríamos saber cuáles eran los efectos que causaban las personas. Hemos llegado a recaudar 204 encuestados. Para empezar, iniciaremos con mi primera pregunta, que he elegido la prueba de intervalo de confianza de proporción. La pregunta consiste en, ¿crees que el precio del dólar tiene un efecto negativo tras la inestabilidad política tras las elecciones? Eh, en, Cuando inicié la pregunta, pensé que la mayoría iba a decir que sí, y la verdad es que no me sorprende porque todo el mundo dijo que sí iba a haber un efecto con el dólar. Había 187 votantes que dijeron sí y 17 que no, lo cual me sorprendió bastante. En el momento que hice el resumen de esta prueba, me votó en el gráfico circular. Como ya les dije, el 91% de votantes dijeron que sí y el 8.4%, si no me equivoco, dijeron de que no iba a haber efecto. En conclusión, puedo decir de que la mayoría de peruanos estaba preocupados sobre la situación económica que va a pasar en el país en un futuro, que no va a ser muy lejano, que va a ser acá un mes o 2 meses. Gracias. La pregunta 2, para poder plantear la encuesta, esta pregunta, me enfoqué en el tema del debate que se tiene mucho frente a Perú Libre, el partido político de Perú Libre, en el que se plantea cuatro datos, si es que consideras que es comunista, corrupto, democrático, extremista, pero al plantear o formular la pregunta, yo tenía la perspectiva de que la mayoría de personas encuestadas iban a reaccionar por el tema extremista o iba a resaltar, pero al momento de aplicar la prueba estadística de más de dos muestras, pude concluir de que no, que la mayoría de personas entienden que el partido de Perú Libre es mucho más comunista, no teniendo un 4.95 frente a un tema democrático que también tiene relación con mi pregunta número 3 que estaba enfocada en Fuerza Popular, que sí concordó mucho con el tema de que iba a ser mucho más corrupto que democrático. Esa fue la interrogante que pude tener en mis dos preguntas. Gracias. En mi caso, mi persona realizó una prueba de chi cuadrado en la pregunta de comparación de las personas que se encuentran informadas para las elecciones de la segunda vuelta del 2021, donde evalué la correlación entre el momento de votar, de hacer un voto informado y el momento de ir a votar, y si tenemos duda al momento de elegir, donde por razonamiento o lógica podemos afirmar que una persona que fue a votar informado no debería de dudar al momento de su selección. Pero después de aplicar dicha prueba, me di con la sorpresa que eso no aplicaba en el momento de las elecciones, por lo que lanzó un grado alto en el cual las personas que fueron a votar informados igualmente dudaron al momento de su elección. Ahora, hablando con mi ejercicio sobre la regresión lineal, en esta prueba quise indagar sobre qué tanto influye el manejo de información sobre un candidato y asimismo su relación con el grado de aceptación por el pueblo peruano. Y de acuerdo a los resultados que obtuve con dicha prueba, saqué la conclusión que cuanto menos se obtuvo información sobre el candidato de Perú Libre, se obtuvo una mayor aceptación hacia dicho candidato. Ya, en la parte número 6, como se ve, se comparó el horario antes y después de ejercer el voto en la segunda vuelta electoral según el horario establecido por la OMP. Se aplicó la prueba de dos muestras relacionadas. Em, lo que se supuso es que la mayoría de los peruanos en esta segunda vuelta, según este horario, eh, ayudaría a ahorrar más el tiempo y además a que
no haya un mayor aglomeramiento de las personas para evitar el contagio del COVID-19, lo cual el resultado dio muy positivo y fue muy bueno porque las personas lograron ahorrar el tiempo y se evitó esto. Más bien hubo casos muy extraños de una mínima cantidad de los encuestados que salieron en la mañana y regresaron en la noche. Uno de ellos era que salió como a las 10 y regresó a las 11:30 de la noche. Pero eso no afectó mucho al final del resultado. Y además, en esta segunda vuelta, según el horario de la OMPE, fue muy bueno porque los peruanos lograron ejercer correctamente su voto y todo fue muy bueno para estas elecciones, según la pregunta. Con la pregunta 14 y 15 de nuestra encuesta, se preguntaron qué es sentimientos o emociones sentidas, ya sea entusiasmo, interés o estrés, antes y después del flash electoral. Se tomó dos datos o dos sentimientos importantes que son el interés junto con el estrés, uno antes y uno después. Como hipótesis, se estableció que deberían tener una relación. Estos dos deben estar muy relacionados, el interés al flash electoral con el estrés que se sintió después de esto. Pero al realizar lo que es la prueba de correlación de Spearman, llegó al resultado de que no había una relación significativa entre estos dos datos. Incluso se llegó a ver que los datos eran muy dispersos como para que se pueda establecer una relación. Siguiente pregunta sobre la comparación del número de veces que las personas encuestadas revisaban el plan de gobierno de los candidatos presidenciales en la segunda vuelta. En esta pregunta apliqué la prueba de una muestra versus un valor para poder comparar cuáles fueron el voto informado que tenían las personas en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Sin embargo, tras haber resuelto el ejercicio y haber aplicado esta prueba, me di con la sorpresa de que la gente estaba mayormente informada en la primera vuelta, ya que al menos revisaban unas 5 veces y en la segunda vuelta era un promedio de 3 veces, lo que me pareció un poco desconcertante, ya que, como se sabe, la coyuntura política para esta segunda vuelta fue muy significativa debido a los dos candidatos que teníamos. Pregunta, utilizamos el intervalo de confianza de media y la pregunta fue: ¿a cuántos días decidiste tu voto firme hacia un candidato en la segunda vuelta? Bueno, se hizo la encuesta a 204 personas y se concluyó de que toda la población decidió su voto entre 12 a 16 días, y esta información es con un 95% de confianza. Para mi punto de parecer, yo pensé de que la población se iba a demorar un poco más de tiempo, un poco más de días para los candidatos de que tuvimos para la segunda vuelta, ya que para algunos les favorecía y para otros no. Entonces, pero no, sin embargo, fue entre 12 a 16 días. Para la siguiente pregunta aplicamos la prueba binomial. ¿Consideras que el plan de gobierno de la candidata Keiko Fujimori sea viable en la coyuntura actual? En cuanto a supuestos, la variable es dicotómica, ya que en este caso son distintas e independientes y no se afectan una de la otra. Su tamaño de muestra es de 5 y la frecuencia de personas que no creen que sean viables las propuestas de la candidata Keiko Fujimori es de un 0,603%, por lo que no existe diferencia significativa de la frecuencia poblacional esperada. Se rechaza la hipótesis nula porque el valor es menor a 0,05 y se puede concluir que hay más personas que creen que Keiko Fujimori y sus propuestas no sean viables para la coyuntura actual en la que estamos atravesando, en un porcentaje de 0,603%.